Y sí, como le comentaba Nora, ustedes han recibido unos papelitos y donde dice mis metas 2023, y yo le puse, yo ya lo llené, vean que aplicado. Entonces, si usted no tiene lapicera, pida, por ahí hay unas 3 lapiceras mías que espero que después lleguen a destino. Y usted ahí anota sus metas. La meta es lo que anhela, lo que quiere poner en la presencia de Dios, ¿no? Y después, en el otro lado, los motivos de oración. En el otro lado. Escuchen, motivos de oración, no caprichos de oración, ¿de acuerdo? Porque dice la Biblia, ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque piden solamente para vuestros deleites, no me tienen en cuenta a mí, dice Dios, ni a su reino, ni a la gente que necesita conocer del reino de Dios. Yo les cuento algunas cosas que yo noté. Yo puse, bueno, mi meta es trabajar sobre la familia, que falta mucho. En la iglesia, en este año mi meta es hacer discípulos, buenos discípulos. Mi tercera meta es abrir puntos de testimonio, o sea, lugares donde se predique la palabra de Dios. Y también tengo en mi corazón como meta que Dios nos genere 3 anexos en este año 2023. Y también que Dios levante un grupo de líderes o de servicio fuertes en compromiso, fuertes en la palabra y fuertes en las acciones, ¿no? Y que podamos trabajar respetándonos y honrándonos unos a otros. El motivo de oración, para el otro lado, yo le doy ideas, porque usted puede poner la meta que tenga, ¿no? Por ejemplo, lo mejor para Jessica, Señor, que me dé más clientes, y está bien. Yo puse por mi familia. La otra motivo de oración que debemos orar es unidad en la iglesia, ser unos en el Señor, honrándonos unos a otros. No a las divisiones, puse la tercera. Y después que se trabaje con respeto y honra entre los que queremos servir a Dios, que haya respeto y honra, que es clave. Y después también motivo de oración por las células o grupos en casa, tener para diciembre del año que viene 30 grupos. O sea, y esto después lo vamos a depositar. Ustedes habrán visto que no hemos recogido ofrenda, no es porque no las haya olvidado, sino porque lo vamos a hacer después de la prédica y vamos a presentar a Dios después. Esto también lo vamos a traer al altar, vamos a orar por nuestras peticiones, por las peticiones, pero le vamos a dar después toda la gloria y la honra a Dios. Digo, con que cantemos majestad y cuán grande sea al final. Bueno, yo te voy a decir algo, a mí me empezó a cantar cuán grande es Él y yo empiezo a llorar y quebrado, ¿no? Es una canción que a mí me bendice muchísimo porque reconozco su grandeza, y cuando uno dice, Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías, dice, mi corazón entró en una canción. Es algo preciosísimo. Este mes vamos a hablar acerca de la santidad. Yo creo que vamos a empezar el año tratando de quitarnos todo peso y pecado que nos asedia para correr la carrera que tenemos por delante, que no es fácil por otro lado. Y yo quiero hacer un pequeño resumen de lo que hicimos, de lo que vimos el último culto del mes de diciembre, que fue el 30 de diciembre, y que hablamos acerca de la santidad. Y yo le voy a dar 4 o 5 puntos que lo van a ver reflejado aquí en la pantalla. ¿Se puede pasar, Abril? El primer punto, dijimos que Dios es santo y nos llama a vivir en santidad. ¿Te aclara? Dios es santo, y si Dios es santo, tenemos que ser santo. Segundo enunciado que dijimos, somos un pueblo santo.
Dios en un determinado momento tenía escogido un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Pero después le escoge un pueblo santo, que es su iglesia. Y el pueblo es santo, punto número 1, por su palabra. Punto número 2, por su sangre que nos limpió todo pecado. Y punto número 3, por el Espíritu Santo que nos guía a verdad, de justicia y vida. La palabra nos marca el rumbo. La sangre de Cristo nos limpia y el Espíritu Santo nos lleva a lugares dedicados, pasto y agua de reposo. Somos en definitiva santidad, somos un pueblo separado del mundo y del pecado, apartado de todo mal e inmundicia. Pero también no solamente somos un pueblo separado, hay una misión para esa separación. Somos un pueblo dedicado para servir a Dios. Yo te voy a decir algo, mi hermano. Podés ganar el mundo, pero no te llevas nada. Sin nada vinimos, sin nada nos vamos. ¿Verdad? Entonces, muchas veces escuché a alguien que decía, ¿por qué pelear por lo que no me voy a llevar? ¿Y por qué hacerme mala sangre con lo que no tengo si no me llevo nada? Y de verdad muchas veces vivimos tanto obsesionados para satisfacer los proyectos de este mundo, o lo que demanda el mundo, para decir sos importante, sos alguien, cuando nosotros tenemos que entrar a fijar nuestros ojos más en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, despojarnos del peso y pecado que nos asedia y correr la carrera que tenemos por delante. Somos un pueblo dedicado para servir a Dios. Otra cosa que hicimos mucho énfasis, que Dios camina con gente que se esfuerza por vivir y ser santo. Queda claro, hay que esforzarse para ser santo. Y habíamos dado una premisa que era: nuestro primer llamado es vivir una vida santa. Nuestro primer llamado no es venir a servir en la escuela dominical, no es venir a servir en la alabanza, no es ser pastor, no es ser apóstol, es ser santo, porque Dios es santo. Si soy pastor, tenemos que ser pastor santo. Si sirvo en la escuela dominical, tiene que ser maestra santa. Si estás al frente con la alabanza, tiene que ser ministro santo, ministro del altar santo. Nuestro primer llamado es vivir una vida santa. Otra cosa que habíamos hecho énfasis era: la santidad es esencial, es clave para la salvación. Ser santo es fundamental para ver a Dios, porque Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y acá la santidad no es solamente para los que sirven en algún área de la iglesia, sino que la santidad es desde la persona está recién aprendiendo, desde la persona que va llegando hasta la persona que puede estar ocupando los cargos más altos dentro de la iglesia. Ahora, este tema, el tema de hoy es: para vivir en santidad, Dios aconseja algunas cosas. Hoy son los consejos de Dios. El domingo que viene vamos a ver las cosas prácticas de la santidad. Y vamos a ver ahí revistas, vamos a ver televisión, vamos a ver una serie de cosas que muchas veces nos sacan de la santidad. Y cosas que a veces uno dice, bueno, son necesarias, son correctas, pero nos sacan de la santidad. Y la próxima, el día 23, vamos a ver 7 hábitos o 7 cualidades que debemos desarrollar nosotros para vivir una vida en santidad. Hoy vamos a hablar, también tenemos que ver de 3 decisiones que nosotros tenemos que tomar en la vida para vivir santamente. Primera cosa que Dios nos dice: no se conformen a este siglo. ¿Qué está diciendo? No se conformen a cómo vive el mundo, ¿no? Porque muchas veces a nosotros nos es más fácil acomodarnos a cómo vive el mundo que acomodarnos a lo que Dios dice. Nosotros, por ejemplo, yo veo que no tenemos posturas claras muchas veces acerca de lo que es nuestra vida. Tenemos miedo de confesar a Cristo, tenemos miedo de que los otros se rían porque yo creo que en la virginidad, porque creo que hay que llegar, que creo en esto, y tenemos miedo a eso, y por ahí nos amoldamos al mundo. Y Dios dice:
no tenemos que seguir la corriente de este mundo, lo dice la Biblia. Dice, no te conformes a este mundo, sino sé transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dígase a sí mismo usted, no me debo conformar a los valores de este mundo. Conformarse, ¿qué es? Es el verbo de no conformar, es no seas formado, no seas conformado, no seas modelado, no te amoldes y no te adaptes a los valores de este mundo. Tu molde es Cristo. No sé si les queda claro. Así sea joven, sea una persona mayor, nosotros no debemos conformarnos a este siglo ni a este mundo, dice la palabra. No hay que ser moldeado. Escuchen esto, escuchen los grandes, escuchen los jóvenes. No debemos ser moldeados por poses, por formas de hablar del mundo. No debemos ser conformados por conversaciones del mundo, por chistes soeces del mundo. Nosotros no debemos ser conformados por expresiones de la gente del mundo, por estilos de vida y hábitos del mundo. No sé si queda claro. Es más, no debemos conformarnos ni siquiera con la vestimenta del mundo. Nosotros tenemos que vestir para el Señor. Y tenemos que movernos para el Señor. Y uno dice, bueno, pero si todo lo hacen, todo hablan así. Yo por ahí escucho entre la gente, por ahí que, no sé, su boca habla malas palabras. Y bueno, pero todo lo hacen, todo lo dicen, especialmente en el colegio. A veces escucho a los chicos del colegio, chicos de 12, 13, 14 años, son una cloaca su boca. Y parece que eso fuera, y muchas veces eso trata de conformarnos a nuestros jóvenes, a nuestros chicos acá. Y como padre a veces le podemos llegar a jugar hasta sonrisa porque dicen esas cosas. Pero no, la palabra de Dios dice, de toda palabra necia que salga de tu boca vamos a dar cuenta. Y la palabra de Dios también dice que de nuestra boca, de que de un pico no sale agua amarga y agua dulce a la vez. O sale amarga o sale dulce. Y así sea que nosotros no nos conformemos con este mundo. Pablo en definitiva está diciendo ahí, no permitas que el mundo te presione y te meta dentro de su molde. ¿Me escuchan, mis hermanos? Esto es clave para vivir santamente. No conformarse a este mundo. El mundo miente, el mundo chismea, el mundo busca lo suyo, no le importa de los demás. Para progresar, si tiene que pisar a quien tiene que pisar, lo pisa, no tiene valores. Entonces Dios dice, no te conformes. Y Pablo está diciendo que no te metan, que no te presionen dentro del molde de que vive el mundo. Estamos en este mundo, pero no vamos a vivir como los que son de este mundo. ¿Queda claro? Estamos en este mundo, pero no vamos a vivir como los que son de este mundo y que forman parte de un sistema mundial que está corrupto, está caído, y en definitiva, si no se predica la palabra, este sistema cada vez va a ser más corrupto. Entonces, este sistema mundial está en oposición al verdadero Dios. Muchas veces uno dice, ¿qué tan cerca puedo vivir del mundo? Y en una oportunidad yo escuché una historia de que había un señor que precisaba un buen chofer, el mejor chofer. Y entonces él puso un aviso en el diario y dice, se necesita chofer. Bueno, prudente y una serie de cualidades. Y entonces se presentan algunos y entonces la pregunta que tenían que responder era, ¿a cuánto usted puede manejar del precipicio?
Y uno dijo, yo me animo a 1 metro, otro dijo a 80, otro a 50, otro a 30. Hubo uno que no sé, sería una 10 centímetros, pero hubo otro que lo superó y dijo, mire, yo puedo andar con una rueda en la ruta y la otra al borde. Y sabe, pero vino uno y que dice, ¿y usted cuánto puede manejar? Dice, yo manejaría lo más lejos del precipicio. Y así es también para nosotros. Nosotros no debemos preguntarnos cuán cerca puedo vivir del mundo, sino qué tan cerca tengo que vivir de Dios para yo estar seguro de mi salvación y de que el mundo no me afecte. ¿Alguna pregunta? Bueno, el otro domingo estaban serios. Bueno, va a ser un domingo de gente seria. Van a ser domingos de gente seria, todo esto que viene. Porque hablar este tema de santidad no es fácil, Y yo sé que por ahí es como que uno pisa a la gente, le pisa los callos a la gente. Pero bueno, y te aseguro que los míos también duelen. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver y aprender es no conformarnos a este sistema, no conformarnos a este mundo. No sé si queda claro. Segunda cosa que nosotros tenemos que ver, dice Dios, absténganse de toda clase de mal, de toda especie de mal. Está en Tesalonicenses 5:22, ¿no? Ese versículo es usado frecuentemente para advertir que los cristianos deberíamos evitar el comprometernos en acciones que parezcan impropias o pecaminosas. Incluso cuando aquellas acciones puedan no ser realmente pecaminosas. No sé si les queda claro. O sea, hay que guardarse, hay que cuidarse, no sé, es clave, es fundamental. O sea, absténganse de toda clase de maldad. O sea, es una advertencia. Es como decir, guarda con cualquier cosa que tenga un reflejo del mundo y sus deseos. Todo lo que te dé una imagen incierta, que dé lugar a equivocación se me fue la palabra, a confusión o equivocación, hay que evitarlo. Es como, les voy a dar un detalle muy sencillo, muy simple. Bueno, eso es. Ejemplo. No veo. Entonces, es duro eso lo que pasa. Pero nosotros debemos cuidarnos. Y nosotros debemos cuidarnos de nosotros mismos. Yo te voy a decir algo, en la vida, a mí yo recuerdo algo tan patente. En una oportunidad vino una señora médica muy bonita, y ella quería trabajar conmigo en la oficina. Entonces ella era muy útil y su esposo también. Entonces yo lo hablé al esposo y le digo, mira, cuando quieran venir a trabajar, vengan los dos a acompañarla. Y me dice, no, pastor, si ella es la que tiene ministerio, sí que ella trabaje con usted. Y yo digo, bueno, no sé, no entiendo muchas cosas yo. Y en una oportunidad estábamos, y yo lo que hacía, cuando ella venía, abría todas las ventanas. Yo tenía mi oficina en una planta alta, abría las ventanas, las puertas, todo. Y ella me dijo, usted me tiene miedo, pastor. Y yo dije, no te tengo miedo a vos, me tengo miedo a mí mismo. Entonces debemos cuidarnos, no sé si me entienden. Hay que evitar ciertas cosas. No era pecado trabajar juntos, no para nada, pero era un peligro. Entonces uno debe cuidarse de lo que demás ven. O sea, un pastor me decía, che, Carlos, si tiene uña de gato, pelo de gato y cola de gato, es gato. No sé si... Entonces hay que cuidarse. Entonces, abstenerse de toda clase de mal.
¿Me queda claro que le ponga más ejemplos? No, no le pongo, porque ya con eso tenemos demasiado. La idea es que deberíamos abstenernos del mal en cualquier forma que éste apareciere. Yo hay a personas que yo le he tenido que ir, abrazar y decirle, no me gusta cómo te acercas a tales personas. Entonces, parame la mano. Y a mí no me hace problema. Si la persona se ofende, yo digo, mira, perdóname, pero no me gusta. Y acá no se hace eso. Entonces, tenemos que cuidar esos detalles. No sé si queda claro. Entonces, ya vimos 2 puntos: abstenerse de toda especie de mal, y la otra, no conformarse a este ciclo. Y bueno, a ver qué más. Y la otra, que hay que entender que si hay algo que Dios quiere, que Dios anhela de nosotros, dice que Dios va a levantar un pueblo fuerte, poderoso y numeroso para poseer la tierra que Dios nos ha dado. Ahora, Dios quiere que ese pueblo sea celoso de lo bueno y que odie lo malo. Mira lo que estoy diciendo: celoso de lo bueno y que odie lo malo, o sea, que cuide lo bueno y que el otro lo desprecie. Le dice el Salmo 97:10, dice: los que aman a Jehová aborrezcan el mal. Él guarda las almas de sus santos, de manos de los impíos los libra. Proverbio 8:13 dice: el temor, o sea, vivir en el temor de Jehová, que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Vos querés ser sabio, el principio es temer a Dios. Ser sabio no es aquel que estudia, no es aquel que habla bien, no es aquel que diserta bien, es aquel que teme a Jehová. No sé si queda claro. Yo puedo ser un buen expositor de la palabra de Dios, pero puede ser que sea un necio, un torpe. O sea, ser sabio, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y Dios agrega y dice: yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. ¿Escucharon lo que habla mal palabra? Mira, si tiene una boca perversa, quiero decirte con todas las letras, Dios aborrece eso. Dios aborrece la soberbia. ¿Sos soberbio? Baja el copete. Y yo te voy a decir esto: es importante bajarlo mientras Dios te da tiempo, porque muchas veces cuando uno no lo quiere bajar, Dios quebranta, y cuando quebranta es duro. Entonces, aborrezco la soberbia, la arrogancia, eso es nariz parada, sé que acá no hay nadie así, ¿no? El mal camino y la boca perversa. Escuche, Dios odia el pecado y nosotros también debemos de odiarlo. ¿Queda claro? Claramente se entiende que odiar al pecado, dicen que no es odiar al pecador. ¿Has escuchado eso? ¿Usted cree que eso dice la Biblia? No, eso fue una frase de Mahatma Gandhi. Y los cristianos lo tomamos y a veces predicamos lo que dice Mahatma Gandhi, no lo que dice la Biblia. Dios dice que Dios aborrece al pecador, a tal punto que si el pecador no se arrepiente, no es tratado por Dios, Dios lo envía al infierno. ¿Me escuchan? Mira, para poner algo, un equilibrio, Dios odia el pecado y nosotros también debemos odiarlo. Nosotros claramente dice que Dios envió a su Hijo por amor al mundo, y entre el mundo estaban los pecadores. O sea, Dios está amando al pecador, pero cuando el pecador se resiste, ya entra bajo la ira de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con el pecado? Hay que darle un tratamiento conforme a la palabra de Dios. ¿Me escucha? Dios ama a todo el mundo, pero aborrece el pecado. Y el que practique el pecado, mi hermano, no está en paz con Dios. Por eso yo quiero decirle como pastor, creo que este es un año que Dios nos está llevando, al menos yo estoy sintiendo eso, que tenemos que ajustar nuestras vidas a santidad
a dedicación a Dios, a limpiarnos de todo peso de pecado y de maldad, y una serie de cosas, porque Dios quiere glorificar su nombre. Dios nos va a dar crecimiento, Dios va a usar nuestras vidas en la medida que nosotros, punto número uno, seamos separados del pecado, y punto número 2, seamos dedicados a Dios. En definitiva, cuando nosotros vivamos en santidad. Ahora bien, o sea, no nos conformamos a este siglo, era primero. Segundo, no tenemos toda especie de mal. Y tercero es que Dios quiere un pueblo celoso de lo bueno y que odie lo malo. ¿De acuerdo? Hay tres verdades que me gustaría mucho que las entendiéramos. Una verdad se llama la ley del pecado. Ustedes saben que Dios tiene leyes y Dios se mueve en base a las leyes que la crearon. Una se llama la ley del pecado. La otra es que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y la otra es que el que ha nacido de Dios ha muerto al pecado. Vamos con la ley del pecado. Es una ley que es muy interesante conocerla, porque muchas veces nosotros batallamos contra esa ley, y nosotros, aunque batallemos contra esa ley, vamos a perderla. Te leo Romanos capítulo 20, capítulo 7, verso 18, dice el apóstol Pablo, está hablando y dice, y yo sé, escuche esto, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien. ¿Usted ha notado eso? Que en su carne no habita el bien. A usted le pegan una cachetada y Dios dice, ponerle la otra mejilla. A nosotros nos pegan una cachetada y ¿qué hacemos? Le esquivamos si podemos y con la otra servimos, ¿o no? A usted lo ofenden y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Hay gente que vive con ofensas de años. Hay mujeres que tienen una memoria tremenda. A veces se acuerdan hasta de que antes que te casaste lo que le hiciste. ¿Conoce usted así? Bueno, hay hombres también. Pero, dice Pablo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No sé si te ha visto que dice, yo la semana que viene voy a hacerme bien al cuerpo y voy a hacer una dieta. Está el querer, pero no está el hacer. No le voy a contestar más mal a mi esposa y la voy a tratar dulcemente y con cebolla. Y viene la primera y caemos de nuevo. Entonces Pablo dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí, y que lo heredamos de nuestros padres, Adán y Eva. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Han notado eso? Ahora bien, según Pablo, la ley que Dios ha dado ha sido utilizada erróneamente por el pecado. Y eso resulta en condenación y muerte. Y en esto nosotros tenemos que entender algo que va a ser muy liberador para nuestra vida. Los seres humanos muchas veces utilizamos nosotros utilizamos recursos para buscar la aceptación de Dios mediante nuestras obras de la ley.
decir yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Por eso Dios me tiene que amar, Dios me tiene que aceptar. Y dice la palabra de Dios que nuestras obras, por más santa y justa que te parezca que sean, son como trapo de inmundicia delante de la santidad del Señor. A Dios nunca yo le voy a satisfacer cumpliendo las obras de la ley. Entonces, los seres humanos utilizaron mal esto de buscar la aceptación mediante la obra de la ley, es decir, la ley del pecado y de la muerte. De la ley del pecado y la muerte, nadie puede vencerla. Ninguno de los que está acá, por más pintado que sea y por más santo que se crea, no la puede vencer. O sea, la ley del pecado también se llama naturaleza pecaminosa, se le dice la vieja naturaleza, el viejo hombre, el primer Adán, se le dice la carne. Y entonces Dios para eso dice que la ley del espíritu de vida es la misma ley del pecado, pero conectada al espíritu, no a la carne. Ahora, lo que yo quiero que entiendan, de que hay un lugar, tiene que haber un lugar en tu vida y en mi vida para las leyes de Dios, porque muchas veces nosotros decimos, no estamos bajo la ley y hago lo que se me place. No es así. Hay leyes de Dios que tenemos que cumplir, pero no conectadas a la carne, porque con la carne o con la mente no puedo vencer el pecado. La única forma de vencerlo es que esté conectado al espíritu. El problema, dice Pablo, no es la ley, sino la debilidad de la carne. Ante el pecado y la muerte, la ley no tenía poder, porque la carne es hostil a Dios y no puede sujetarse a la ley de Dios. Usted ha visto que dice, voy a ayunar, y la carne le cuesta sujetarse un montón. Y te habla la carne, no sé si ha notado. Está bien que ayuné todo, pero manda algo para abajo. Se empieza a hablar, manda un pancho que sea. Y Pablo nos dice que la ley del pecado que hay en nosotros es mayor que la ley de Moisés y que la ley de nuestra mente. No sé si le queda claro. O sea que la ley del pecado que esté en nosotros, porque la heredamos. En pecado me engendró mi madre, ¿se acuerdan? En pecado me engendró mi madre. La ley del pecado, esa la heredamos. Esa ley es más fuerte, mucho más fuerte que la ley de nuestra mente y que la ley de Moisés, o la ley de Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo que ni la ley ni nuestra mente nunca podrán vencer a la naturaleza pecadora que reside en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Ustedes no sé si se han dado cuenta, no queremos hacer algunas cosas y las hacemos. Nos arrepentimos y a veces hasta lloramos, pero volvemos a hacer lo mismo. ¿Por qué? Es porque muchas veces la estamos peleando con nuestra mente, o la estamos peleando diciendo yo voy a cumplir la ley. Con una carne pecaminosa no se puede. Tiene que haber una nueva ley en nuestra vida, que es la ley del Espíritu. Eso es clave que lo entendamos, porque si vamos a luchar, y siempre vamos a salir perdiendo. ¿Cuál fue la solución entonces? La solución es la muerte en el sacrificio del Hijo de Dios, quien condenó el pecado en la carne, liberándonos de la condenación de la ley. Y nos permite vivir en obediencia a la voluntad de Dios mediante el Espíritu. Ahora la ley es restaurada al lugar que corresponde y es llamada la ley del Espíritu de vida. De ahí que es clave y fundamental que nosotros busquemos la presencia del Espíritu Santo. ¿Me escuchan? Buscar el Espíritu Santo, ¿cómo se busca? Lea la palabra. Lea la palabra todos los días, un capítulo, 2, 3, no sé, pero lea. Otras cosas que tiene que hacer para tener comunión con el Espíritu. Tiene que orar, hablar con Dios, dedicarle tiempo, poner un espacio para Dios.
¿Y qué más tenemos que hacer? Tenemos que meditar en la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir Dios con esta palabra? ¿Cómo nos habla? No es leerla como loro, es parar y meditar. Es lo mismo que tenemos que meditar lo que cantamos. Yo te digo algo, que cuando vos cantás, no solamente el cántico con la boca, sino lo cantás con el conocimiento de Dios y el Espíritu de Dios, es diferente la alabanza que uno lanza. Y esa alabanza sube a la presencia de Dios con un olor grato y baja bendición y vida eterna, dice la palabra de Dios. Bien, tengamos en cuenta, mis hermanos, ya no la pelees más en la ley de la carne, te va a hacer de goma. No la pelees más en la ley de tu mente, te va a hacer pedazo. No la pelees más tratando de cumplir los mandamientos de Dios con tu fuerza en la carne. Peleala con la ley del Espíritu de vida. Dice Romanos capítulo 8, verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. ¿Queda claro? Entonces, solo por medio de esa ley, el hombre puede ser libre del pecado, por la ley del Espíritu de vida. Cuando la persona recibe el Espíritu Santo, viene una nueva naturaleza a nuestra vida que hace que no deseemos pecar, porque tiene las leyes y los deseos de Dios ya implantados en nuestras vidas, pero no por la ley del conocimiento de la carne, sino por la ley del Espíritu revelada en nuestras vidas. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es la enseñanza? No la pelees más en la carne, no la pelees más tratando de, con tu esfuerzo personal, cumplir las tuyas, sino buscar la llenura del Espíritu de Dios. Y dice que el Espíritu Santo es el que te guía a lugares de delicado pasto, agua de reposo. Dice que el Espíritu Santo está contigo y te va a indicar el camino de vida. Entonces, hay que pelear con la ley del Espíritu de vida. Esa es la primera cosa que tenemos que aprender. Segunda cosa que tenemos que aprender: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. No es lo mismo si yo hago pan, hoy día me gustó, quise hacer pan y me tentó el pan, hice pan, al que hace todos los días pan. El que hace todos los días pan se le llama panadero, al otro se le llama hizo pan. Hizo un pan. Y así también, si nosotros no vivimos de la práctica del pecado, pero sí la palabra de Dios dice que hemos pecado. Dice, si alguno se cree sin pecado, él tal miente. Dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, para que perdone nuestros pecados. O sea, tenemos respuesta, pero lo que nosotros tenemos que tener claro es que todo aquel que es nacido de Dios no practica en el pecado, o sea, no vive en el pecado. Yo tomo una vaso, 2 vasos, 3 vasos de vino en la comida o lo que sea. No significa que sea un borracho, no sé si me entiende. Pero es diferente si me tomo todos los días una botella por año, pierdo el juicio y un montón de cosas. Dice 1 Juan capítulo 3, 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, o sea, Dios mismo, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dice, ahí yo tengo otra traducción que dice, ningún hijo de Dios sigue pecando, porque los hijos de Dios viven como Dios vive. Así que no puede seguir pecando porque es un hijo de Dios. La práctica del pecado es la evidencia y la confirmación que esa persona no ha nacido de nuevo. Mira, sí le ruega lo que le digo. Si usted practica el pecado, pregúntese si ha nacido de nuevo. ¿Qué aclara?
Cuando usted nace de nuevo, en su interior está el Espíritu, la simiente de Dios, que te lleva a no desear pecar, te lleva a no practicar el pecado, que sí, que vas a caer, estoy seguro, pero de que no vas a practicar, estoy seguro, si el Espíritu de Dios está en tu vida. Y en la medida que más el Espíritu de Dios está en tu vida, es cuando vos vas a pecar menos. Por eso, mis hermanos, a buscar del Espíritu. Dice, si a alguno le falta sabiduría, pídale a Dios y Dios le dará abundantemente y se reproche a alguno. A buscar del Espíritu. Parece hay que leer la palabra, escuchar la palabra, cantar la palabra. El otro día hablaba con alguien y dice, pero a mí lo que pasa es que me gusta bailar. Está bien, baila todo lo que quieras, pero por ahí bailate alguna cristiana, le digo. No, me gusta el bombón asesino. ¡Ah, qué bien! Sí, se va a bailar en el cielo, le digo. Hermano, yo te voy a decir algo. Hay música tan buena para bailar, para saltar. Y uno empieza a alabar a Dios, levanta las manos, va para adelante, va para atrás, pega un salto. Digo, yo lo hago. Y a mí me bendice de una manera tremenda. Entonces hagámoslo. A veces tenemos vergüenza de eso y no tenemos vergüenza de algo que sí nos tendría que dar vergüenza. ¿Me escuchan? Bien, a ver. La práctica del pecado es la evidencia y confirmación que no se ha nacido de nuevo. Hacer confirma el ser. No sé si le queda claro. Yo mucho digo, soy cristiano. ¿Qué haces para ser cristiano? No tengo que hacer nada. No. No tenés que hacer nada para ser salvo, pero para ser cristiano sí tenés que hacer y muchas cosas. No sé si vamos viendo diferencia. La confirmación y evidencia de haber nacido de nuevo es no practicar el pecado. Levanten la mano los que practican el pecado. No. Pero tenemos que nosotros no practicar el pecado, ¿queda claro? A ver, bueno, hoy se termino, bueno. Todo aquel que ha nacido de nuevo ha muerto al pecado. Yo muchas veces le he dicho desde acá del púlpito, muérase de una vez. ¿Me escuchaba eso, no? ¿Hasta cuándo le va a pelear? ¡Muérase! Bueno, yo también, ¿no? O sea, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo a través del arrepentimiento para que ya no le sirvamos más al pecado. Nosotros estamos muertos al pecado, por tanto somos libres del pecado. El consejo de la palabra de Dios, ¿cuál es? Dice Romanos capítulo 6, verso 12, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, asquerosidades serían, concupiscencia. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado como un instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Linda palabra, ¿no? Escúcheme. Vivir en santidad, mis hermanos, es una manera de alabar y adorar a nuestro Dios. ¿De qué me sirve yo venir, adoro, alabo, salto, bailo acá y salgo afuera y voy contra todos los principios de Dios? Es una manera de alabar a Dios. Recordemos siempre su palabra, que nos dice, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y es palabra de Dios. ¿Puedes pasar, Martín? Escuchen, la vida es algo serio. Nosotros mismos somos los que determinamos nuestra salvación o nuestra condenación si aceptamos a Cristo. Aceptar a Cristo dice, si me aman, guarden mis mandamientos. O sea, la forma que yo tengo de mostrar que le amo a Cristo, ¿cuál es? Guardar sus mandamientos. Dios ha establecido leyes para todo.
Dios no se aparta de esas leyes porque Dios no hace acepción de personas. Y mis hermanos, nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que estar nosotros consagrados a Cristo? Dice en Corintios capítulo 4, 10, 11, dice, donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo, escuche esto, está muy bueno este texto si uno lo lee pausadamente. Dice, donde quiera que vamos, vayamos a un baile, vayamos a una fiesta, vayamos a una reunión, vayamos a un concierto, vayamos a la cancha de fútbol, dice, donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús. El cuerpo, la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Queda claro? Para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. O sea, está muerto nuestro cuerpo, pero vive el Señor en nosotros. ¿Y sabe qué? Cuando el Señor vive en nosotros tenemos un carácter afable. No andamos en conflicto, no andamos contestando grosería, no andamos enojados, no andamos atribulados, no andamos en depre. Tenemos que morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. Porque dice, así también la vida de Jesús se manifiesta en nuestro cuerpo. Pues nosotros que vivimos, nosotros los que vivimos, sabemos que vivimos, estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. También su vida se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Quedó claro? Mis hermanos, es sencillo el mensaje. 3 decisiones para tomar: no conformarnos a este mundo, abstenernos de toda especie del mal y entender que Dios quiere un pueblo celoso de lo bueno y que odie lo malo. 3 verdades que debemos de entender y proclamar. La ley del pecado, que la única forma de vencer la ley del pecado y la ley de nuestra mente es la ley del Espíritu de vida, el Espíritu Santo en nosotros. Después dijimos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y tercero, todo aquel que ha nacido de nuevo ha muerto al pecado. Y que nosotros vivimos entregados a la muerte para que Cristo se manifieste en nosotros. Eso es vivir en santidad. Y te digo que cuando vivimos en santidad hay paz, hay bendición. Fíjate todas las cosas que estamos perdiendo nosotros por la carnalidad. Quizás porque hemos estado peleando con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, con nuestros hábitos y costumbres. Le hemos estado peleando tratando de cumplir la ley de Dios, o tratando con la ley de nuestra mente, esforzándonos para rechazarlo. No vamos a tener victoria. La única victoria es que el Espíritu de vida tenemos. El Espíritu de vida es el Espíritu Santo. Para eso Cristo tuvo que morir, llevar el pecado, crucificar el pecado, resucitar y darnos el Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos ser santos como Dios requiere. Amén. Entonces, hoy la primera reunión de este año. Cuando se empieza quizás con dolor, se termina con amor. Cuando se empieza quizás con palo, se termina con papelitos tirando al aire. Yo espero que el 2023, hermano, cuando nosotros sea el último culto y te veamos esto y digamos, Señor, de mi meta no logré las 5, pero Dios, logré 3. Otro logré las 5, otro logré 1. Pero podemos decir, dice, yo no soy, podemos decir, quizás no sea lo que deba ser, pero al menos ya no soy lo que era antes, estoy un poco mejor. Y cuando veas las causas de tu oración, que veas a Dios en que su gran amor y su misericordia, Dios te ha ido respondiendo en el transcurso del año. Entonces,
hemos tributado alabanza y adoración a Dios, lo hemos tratado de hacer en espíritu y en verdad. Y ahora sí me gustaría que nosotros presentemos, si todos los tienen escrito, si hay alguno que no lo pudo escribir porque quiere pensar, usted puede agarrar y traerlo la semana que viene. O incluso usted le dice, en la semana se acordó de otros pedidos de oración o de otras metas que quiere poner, usted las agrega en otro papelito. Sí, póngale su teléfono y su nombre, ¿no? El mío dice Carlos, y teléfono 156 20 60 25, que es el mío. Entonces, porque ¿qué vamos a hacer con estos pedidos? Vamos a poner en una urna, una canasta, y vamos a orar todos los domingos por esto. Y no solamente esto, hay un grupo de mujeres que los días martes oran y claman. Ellas van a estar orando y clamando cada martes por los pedidos de oración, las metas que presentaron la iglesia en el primer culto del 2023. El día miércoles hay otro grupo que está Elías ahí dirigiéndolo, que oran todas las mañanas a las 6:30 de la mañana. Y usted puede conectarse a cualquiera de los dos grupos y está bueno porque uno puede hablar, puede preguntar, después se ora y vamos a estar orando por las metas y la otra también, que sea un compromiso personal de cada uno de nosotros, de todos los días estar orando por las metas y por los motivos de oración de nuestros hermanos. Quizá cuando lo tengamos en el frente, podemos tomar alguno y orar específicamente por algunos cuantos y por los demás en general, pero podemos cada día nosotros recordar a Dios en oración de las metas y de los pedidos de oración de nuestros hermanos. Por favor, si nos puedo traer una canasto, vamos a traer nuestra meta y nuestro pedido de oración aquí al frente. Y juntamente con esos metas y pedido de oración también vamos a traer delante de Dios nuestros diezmos y ofrendas. ¿Ya claro? O sea, precisamos otra canasta acá, Susana. ¿Puedes venir vos? Hay canastas. Bueno, si alguien necesita un sobre, se lo pide a Víctor, él se lo va a estar entregando. Y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú quieres levantar un pueblo santo en donde tú puedas moverte con plena libertad, a gusto, y hacer de las mejores obras y maravillas que tú puedes hacer. Nuevo nacimiento, gente que pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz, gente, Dios, que venga y que conozca. Por eso, Padre, en esta mañana queremos traer nosotros las metas personales para este 2023. Y Señor, la levantamos delante de tu trono. Levanta esas metas. En el nombre de Jesús, Padre, mira mis metas. Yo te ruego, Padre, de que tú hagas algo glorioso. Que a fin de año, Dios, pueda ver y pueda yo confesar y gritar a los cuatro vientos, es benecer hasta que me ayudó, Señor. Y Padre, también tenemos nuestras peticiones. En el nombre de Jesús, Señor, la ponemos delante de ti. Y Señor, la traemos con temor y temblor delante de tu presencia, pero también traemos, Dios, nuestras ofrendas y diezmos delante de tu presencia. Señor, queremos sembrar en tu reino, en la certeza que es la mejor semilla. Ahí el ladrón no roba ni hurta, no hay quien mine, no hay quien haga o rompa el orín, sino, Señor, ahí todo es una inversión en tu reino. Señor, en el nombre de Jesús nosotros lo queremos hacer, en el nombre del Señor Jesucristo, conforme, Señor, tú nos mandas en tu palabra. Lo queremos hacer con gozo y en alegría porque tú bendices al dador alegre. En el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor, y amén.